La caída de los imperios, el final de las grandes civilizaciones. El poder, el rugir de los tambores de guerra, el brillo de las espadas chocando en las batallas decisivas y los imponentes castillos que se alzan como símbolos de poder absoluto. Ahora, imagina todo eso desmoronándose ante tus ojos. Imperios enteros que dominaron el mundo durante siglos, reducidos a ruinas, a meras sombras de lo que fueron. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Qué secretos oscuros se esconden tras la caída de los imperios más grandes de la historia? La historia está plagada de grandes imperios que en su momento parecían invencibles. Imperios que gobernaron vastas tierras, se jactaban de recursos infinitos y poseían ejércitos temibles. Y sin embargo, todos, sin excepción, cayeron. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas ocultas se desataron en su interior? ¿O qué inesperados enemigos del exterior aprovecharon su debilitamiento? La podredumbre desde dentro, el cáncer interno que devora. Casi todos los imperios que cayeron tenían algo en común: la decadencia interna. En su apogeo, los gobernantes eran visionarios, pero con el paso del tiempo, la corrupción se infiltró en las estructuras más profundas del poder. ¿Qué ocurre cuando los líderes pierden su rumbo? ¿Qué sucede cuando los ideales que una vez los impulsaron son reemplazados por lujo, egoísmo y ambición desmedida? El Imperio Romano, que en su apogeo fue una máquina imparable, es el ejemplo más clásico. Sus emperadores, que comenzaron con grandes ideales de expansión y gloria, terminaron siendo recordados por su desdén por el pueblo y sus disputas internas. Mientras el pueblo romano sufría en la pobreza, la élite se entregaba a la corrupción y el lujo. Las fuerzas internas que desestabilizaron el imperio fueron más destructivas que cualquier invasión externa. Un imperio que ya no cuidaba a sus ciudadanos ni mantenía el control político comenzó a desmoronarse desde el interior. El monstruo de la expansión, la inmensidad que ahoga. Pero no todos los imperios cayeron por los mismos motivos. Algunos fueron simplemente demasiado grandes. La expansión desmesurada puede parecer un signo de fuerza, pero en realidad es un veneno letal para cualquier imperio. Los recursos que una vez parecían abundantes comienzan a agotarse y lo que parecía invencible se convierte en una carga insoportable. El imperio mongol lo entendió demasiado tarde. En su apogeo, los mongoles dominaban tierra tras tierra, desde Asia Central hasta Europa del Este. Bajo el liderazgo de Genghis Khan, alcanzaron una expansión sin precedentes. Pero, ¿qué sucede cuando un imperio se vuelve tan grande que resulta imposible de gobernar? Los líderes perdieron el control, las distancias se hicieron insostenibles y las tensiones entre las culturas que invadieron se volvieron cada vez más intensas. La maquinaria mongola, tan perfecta en su principio, comenzó a fallar ante el desgaste de gestionar un imperio tan vasto y diverso. El poder de lo inesperado, las invasiones externas. Y luego está el factor que casi siempre acelera la caída: el enemigo inesperado. En el caso del Imperio Romano, fueron las tribus bárbaras las que poco a poco fueron desgastando las fronteras del imperio, y cuando Roma ya estaba debilitada por dentro, el impacto fue devastador. Visigodos, vándalos, hunos, tribus que antes eran consideradas menores, se convirtieron en la navaja afilada que terminó cortando la garganta de Roma. Las invasiones no siempre tienen que ser invasiones masivas. A veces, basta con que el enemigo aproveche las fisuras internas de un imperio debilitado. Las grandes potencias que alguna vez parecían invencibles se vieron arrastradas por pueblos que antes pasaban desapercibidos, pero que supieron aprovechar la debilidad en el momento exacto. La carga de la economía, el precio del poder.
A medida que los imperios crecen, también lo hacen sus costos. El Imperio Español, por ejemplo, acumuló riquezas incalculables de las colonias, pero ese oro y esa plata no fueron suficientes para evitar que la burbuja económica estallara. La sobreexplotación de los recursos, la falta de un sistema económico sostenible y las deudas de guerra fueron el talón de Aquiles de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. El desmoronamiento del orden interno. En algún momento, el imperio que había sido cohesionado por la fuerza, las armas y la unidad ideológica se enfrenta a su propia fragmentación. El Imperio Otomano, por ejemplo, que durante siglos fue una de las principales potencias mundiales, cayó por la desunión interna y la incapacidad de adaptarse a los cambios políticos del siglo XIX. Los movimientos nacionalistas, las disputas internas y la presión de las potencias extranjeras crearon un caldo de cultivo que hizo imposible mantener el imperio intacto. El peso del tiempo, la erosión cultural y social. Los imperios más longevos se enfrentan inevitablemente al cansancio. Las ideas y valores que los sustentaron en sus primeros días se desgastan. El Imperio Británico, que alguna vez dominó gran parte del mundo, comenzó a fragmentarse debido a los cambios en la mentalidad y el creciente rechazo al colonialismo. Mientras los imperios intentaban mantenerse como superpotencias, el mundo a su alrededor cambiaba. Las antiguas colonias comenzaron a luchar por su independencia y los vientos del nacionalismo volvían a soplar con fuerza. La eterna fragilidad del poder. Lo que los grandes imperios nunca comprendieron, hasta que ya era demasiado tarde, es que el poder es efímero. No importa cuán grande o invencible te creas, la historia muestra una y otra vez que el ciclo de ascenso y caída es inevitable. Las mismas características que les dieron grandeza, el expansionismo, el poder militar, la riqueza, la centralización, son las que, si no se gestionan adecuadamente, llevan al desgaste, a la decadencia y finalmente a la destrucción. Hoy, mientras observamos el presente, podemos recordar que los grandes imperios del pasado cayeron no solo por las manos de sus enemigos, sino por las fuerzas invisibles que operan en su interior. La corrupción, la expansión desmesurada, el agotamiento económico y la fragmentación interna. Son lecciones de la historia que nos advierten que, en el gran juego del poder, incluso los gigantes son vulnerables a la erosión del tiempo.